Ok. Querida familia, ¿cómo están todos? Qué bueno estar aquí esta tarde, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder venir y compartir su mensaje una vez más en este nuevo año. Todos sabemos que el final de año fue todo bien torcido y patas arriba, pero como dijo Ramiro en su prédica, un año bien fastidioso, pero estamos acá. Lo importante es que estamos con salud, lo importante es que estamos alegres, contentos y deseosos de servir a Dios. Nada nos va a detener, nada tenemos que tener miedo, tenemos que seguir aquí adelante, sirviendo a Dios y haciendo su propósito, que es lo más importante. Así que le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más en esta tarde y vamos a comenzar esta tarde hablando del corazón. Ese va a ser mi tema de esta tarde, hablar del corazón. Y como todos saben, el año pasado terminamos hablando de ser más como Jesús, de aprender de su carácter, de su amor, de su paciencia y aprender de todas las características que tiene él de su vida. Y fue de verdad un tema bien profundo. Yo aprendí mucho, de verdad. No sé ustedes, pero aprendí mucho y fue muy bueno. Ahora comenzamos el año hablando de renovación, como estaba diciendo Fernando. Y es algo también muy importante, un tema que se está llevando en general en toda la iglesia, acompañado con el propósito de llevar a Jesús a la comunidad. Y eso es un tema muy lindo, de verdad que a mí en particular me gusta mucho. Esta tarde estaré hablando de algo que es tan importante en la vida de cada ser humano y como es el corazón. El corazón es algo que tiene mucho que ver en lo físico, porque si no dejamos de comer esas grasitas, se nos tapan las venas, nos enfermamos y nos da un jarataque y hasta ahí llegó nuestra vida. Y en lo espiritual es igual. Si no estamos cuidando nuestro corazón y no sabemos de qué estamos llenando nuestro corazón, también nos hace mucho daño en nuestra vida espiritual. Esta tarde estaré hablando el tema de mi prédica es conociendo profundamente el corazón de Jesús. Ese es el tema de esta tarde, conociendo profundamente el corazón de Jesús. Camilo nos habló en su prédica de encontrar tu norte. Un tema que yo lo encontré muy importante, porque la verdad, nuestro corazón es esa brújula de la que hablaba Camilo. Nuestro corazón, si no lo cuidamos, si no lo dirigimos, nos lleva para el camino equivocado. Bien fácil podemos encontrarnos y perdernos si no sabemos manejar esa pequeña brújula. Una pequeña brújula, pero muy importante en la vida de cada cristiano. Porque tenemos que aprender cómo dirigirla. O de lo contrario, sin darnos cuenta, nos veremos perdidos sin saber el rumbo que estamos llevando. En Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mira qué tan increíble es la escritura. Ante todo, dice, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mira qué tan importante es cuidar el corazón. Yo cuando voy a predicar siempre me gusta orar y preguntarle a Dios de qué tema le gusta, Él quiere que yo comparta. Y siempre me da uno. Y esta vez me dio hablar del corazón. Y es de lo que voy a estar hablando en esta tarde.
Todos sabemos o creemos saber cómo es el corazón de Jesús. Todos en natural conocemos a Jesús, Jesús Dios, el hombre santo, el hombre bueno, el hombre con poder, el hombre que hace milagros y todo que es bueno, bueno y bueno, ¿verdad? Pero en esta ocasión Dios puso en mi corazón compartir que podamos conocer algo que quizás ni pensamos, conocer el corazón de Jesús hombre. Porque como hombre, Jesús tuvo que trabajar mucho para cuidar su corazón. Entonces, antes de profundizar en este tema, vamos a ir en una oración para que sea el Espíritu de Dios que me guíe en esta tarde y que sea Él hablando a través de mí. Así que acompáñenme a orar. Padre Señor, gracias. Gracias, Padre, por poner este tema en mi corazón y de permitir poderlo compartir. Le pido, Señor, que abra nuestras mentes, nuestros corazones en esta tarde, para que podamos aprender y conocer, Señor, el ejemplo de su Hijo Jesús. ¿Qué Él hizo? ¿Qué decisiones Él tuvo que tomar para poder serle fiel y cumplir exactamente lo que usted le había mandado? Ayúdenos, Señor. Hoy en este año que estamos con el tema de la renovación, de la visión, de compartir el mensaje, de llevar a Jesús a la comunidad, ayúdenos a aprender, Señor, cómo poder hacerlo. Ayúdenos a estar pegados a las escrituras para aprender, Señor, cómo poder llevar su mensaje y que tenga un gran impacto. Gracias le doy, quédese con nosotros en esta tarde y todo se lo oro en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que es el corazoncito. ¿Por qué es tan importante conocer profundamente el corazón de Jesús? ¿Qué podemos aprender de él como hombre, como ser humano, como tú y yo? Jesús no llegó a la tierra como los Exterminators. ¿Te acuerdan de esas películas que el rayo salió, cayó a la tierra, se levantó el hombre desnudo y de repente empezó a buscar cómo ponerse ropas y todo eso y empezó a caminar? Jesús no fue el punto de Jesús. Jesús fue formado en el vientre de una mujer común y corriente como cualquiera de ustedes. Jesús fue criado por una familia común y corriente como nosotros, una familia con límites, una familia con pecados, una familia con muchas limitaciones. Así fue Jesús educado y criado en esta tierra. Pero por eso Jesús tuvo que tomar decisiones muy importantes antes de empezar su recorrido en este mundo. Número uno, Jesús decidió someter su corazón a la obediencia. Era muy importante, sobre todas las cosas, mantener ese rumbo de obediencia para hacer y cumplir todo lo que su padre le había encomendado. Número dos, Jesús trabajó duro para no dejar influenciarse por las cosas de este mundo y mantener íntegro y limpio su corazón. Y número tres, Jesús administró la palabra con poder y sabiduría. Por eso, de eso llenó su corazón de poder y sabiduría espiritual. Tres cosas muy importantes, hermanos, en la vida de cada ser humano, de cada cristiano. Es importante porque no solamente es bautizarnos y empezar a caminar y pensar que somos una nueva criatura. No, en ese momento Dios perdonó nuestros pecados, nos limpió de todo lo que veníamos cargando. Pero de ahí en adelante
nosotros tenemos que tomar decisiones para poder cumplir el llamado al que hemos ido. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús sometió su corazón a la obediencia y por eso cumplió al pie de la letra todo lo que su padre le encomendó hasta el final sin fallar en nada. Jesús cuidó su corazón de no contaminarse, de no llenarlo de todas las cosas de este mundo, de las cosas religiosas, porque él vivió en un mundo como el que nosotros estamos viviendo. Habían tantas luchas, habían tantos tropiezos. Él era un hombre de carne y hueso como nosotros, solamente que él estaba pegado a su padre. Él llevaba su corazón lleno de virtudes espirituales que le había dado su padre para no separarse de él. Y eso es lo que él nos llama a que nosotros hagamos hoy en día. Te pregunto, ¿y tú de qué has llenado tu corazón? ¿De qué está cargado? ¿Recuerdan la escritura en Mateo 11:30 cuando Jesús nos invita a llevar su yugo y a llevar su carga? Porque él dice que su yugo y su carga son livianos. ¿Por qué su yugo y su carga son livianos? Porque él no llenó su corazón de las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo es lo que nos hacen pesada la vida a nosotros, hermanos. Por eso Jesús, él dijo, mi yugo y mi carga es liviana. Yo creo que si le damos nuestras cargas a alguien para que las lleve, no la va a querer aceptar. Ya las de él son pesadas. Imagínate la que nosotros podemos estarle ofreciendo. Pero Jesús sí tenía la certeza de que sus cargas eran livianas y que podíamos nosotros imitarlo a él también. Muchas veces dejamos llenar nuestros corazones, hermanos, de todas las cosas de este mundo. Tenemos que cuidar nuestro corazón, así como Jesús cuidó el suyo. Tenemos que conocer de qué está lleno. El mundo nos engaña a todos con todas sus cosas y nosotros, muy bien, gracias. Le abrimos nuestro corazón de par en par sin problema. Por eso a veces caminamos con una carga muy pesada. Dejamos llenar nuestros corazones de todo lo que el mundo pone frente a nuestros ojos. Y eso solo nos sirve para confundirnos y hacernos vivir engañados y bien fácil perder el rumbo que debemos seguir. Nuestro corazón es esa brújula de la que Camilo habló en su prédica. Si no lo cuidamos y no sabemos de qué lo llenamos, es bien fácil que nos lleve por el camino equivocado. Amén, hermano. Vamos a leer en la Biblia un ejemplo de qué pasa cuando no cuidamos nuestro corazón. A pesar de que Dios, aunque se ve ausente, como nos predicó Ramiro en su prédica el domingo pasado, ese fue su tema, cuando Dios está ausente, pero Él sigue trabajando sin que nosotros podamos verlo. Él sigue luchando para que nosotros sigamos el camino correcto. Vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel. Israel, un pueblo que según ellos pues estaban bien con Dios, andaban con Dios. Pero aquí en esta escritura vamos a leer en Ezequiel 11 del 19 al 20. Aquí Dios nos da un gran ejemplo de cómo nosotros podemos estar haciendo tantas cosas, haciendo tantas actividades, pero si no cuidamos nuestro corazón, en vez de acercarnos a él, nos podemos estar alejando. En Ezequiel 11, el 19 y el 20 dice,
Les daré integridad de corazón y les daré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mira lo que Dios estaba haciendo en este pueblo. En Jeremías 32:39 dice, les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Mira qué interesante esto. Es muy interesante donde Dios, mientras este pueblo estaba por allá quejándose, otros se sentían bien y todo eso, cómo Dios estaba trabajando en sus corazones para que se acercaran a él en vez de alejarse. Este pueblo había dejado llenar sus corazones de idolatría, de dioses y de todas estas cosas del mundo. Y ellos ni cuenta se habían dado de que en vez de acercarse a Dios, se alejaban. Pero aquí hay un punto bien interesante, hermanos, es que como estábamos hablando en estos tiempos, David nos está compartiendo unas clases los miércoles de visión. Mira, Dios aquí no solamente está trabajando en el pueblo ahí. Dice, les daré un corazón, les daré un solo corazón, dice, con un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien. Pero aquí es donde está Dios también mirando para sus descendientes. O sea, no solo está mirando ese pueblo, sino también los que vendrán atrás. Agarren ese ejemplo del que ahora Dios está trabajando. Dios, hermanos y hermanas, utiliza su poder para lograr sus propósitos por medio de su pueblo. Dios no les da fuerza para que lleguen a ser las personas que ustedes desean ser, sino para que lleguen a ser las personas que Él quiere que ustedes sean. Ese es el propósito de Dios. El pueblo de Israel tenía que aprender que confiar en Dios requería escucha bien esta palabra, el realineamiento de sus metas y deseos con los de Dios. Es muy importante, hermanos, cuando tenemos sueños, cuando tenemos propósitos, cuando tenemos deseos, cuando tenemos visiones. Es importante venir a Dios y alinearnos con Dios para que lo que nosotros queremos hacer sean también los propósitos de Dios. Eso es bien importante. Aquí dice que ellos tenían que realinearse con los deseos y propósitos para que fueran los mismos de Dios. Hablamos, ¿no?, de renovación. Para renovarnos, hermanos, necesitamos alinearnos con los propósitos de Dios. Jesús es lo que hizo, alinearse con los deseos y los propósitos de Dios. Y por eso él nunca se separó de su Padre. Dios le daría un solo corazón enfocado en él. El pueblo de Israel estaba caminando por el camino equivocado. Lo que tenían en su corazón los alejaba de Dios y no los acercaba. Por eso Dios, trabajando en silencio, trabajando en sus corazones para ayudarlos a regresar y a que se enfocaran solo en él. Eso, hermanos, es importantísimo, porque cuando perdemos el propósito, cuando perdemos el rumbo de nuestro corazón, entonces nos alejamos de Dios. Dejamos de ser aquellos siervos alegres. Dejamos de ser aquellos siervos que anhelamos hacer cosas para Dios y luego nos conformamos y nos enfriamos con lo poquito que nos queda. Como punto número 2, Jesús nos da un ejemplo de cómo orar con visión.
Mira, ponle atención a esta escritura, cómo Dios aquí está trabajando para ayudar a un pueblo, pero también piensa en sus descendientes, las generaciones que vendrán atrás. Ahora Jesús, vamos a leer en Juan 17, 20 y 21. Jesús dice en Juan 17, 20 y 21, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Escucha bien eso. Jesús no solo está orando por los discípulos que estaban ahí alrededor de él, sino está orando por los que creerían por el mensaje de ellos cuando él ya no estuviera aquí en la tierra. Jesús ya está orando con visión. Eso es muy interesante, hermanos, ponerle atención. Y dijo, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira qué tan importante es esta escritura, porque estamos hablando de llevar a Jesús a la comunidad. Estamos hablando de renovación. Quizás estas cosas nos traen preguntas. ¿Y cómo voy a renovarme? ¿Cómo hago? ¿O cómo llevo a Jesús a la comunidad? Fíjate que en esta escritura, aquí Jesús habla de la unidad. Qué importante que todos nosotros estemos por el mismo pensamiento, pensando y ayudándonos unos con otros. Jesús no habla de multitudes. Las reuniones en multitud son buenas para confraternizar y pasar un buen tiempo, pero no traen unidad. Jesús está hablando de tú y yo, de uno a uno. Dice, Padre, como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos también sean así uno en nosotros. Y de esa manera, hermanos, es como nosotros podemos llevar a Jesús a la comunidad, llevando ese ejemplo como Jesús llevó ese ejemplo para mostrar quién era su padre. Así él llevó a su padre a la comunidad. Es muy importante. Jesús ora en esta escritura antes de Jesús ora en esta escritura. Y una de las cosas que veo es, antes de ser dominicano, puertorriqueño, hondureño o americano, la unidad no está en la raza ni en la cultura o país, sino que somos discípulos antes de cualquier cosa. No importa de dónde seamos, no importa cómo seas, eres discípulo antes de lo demás. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Somos uno solo para poder estar junto a Él y a su Padre. Eso es lo que Él dice. Jesús no está enfocado en lo que Él podía hacer por sí mismo. Lo importante, hermanos, de venir y estar cerca de Dios, cerca de Jesús, para que Él nos ayude. Jesús le ora al Padre por lo que pasaría en el futuro. Este es un punto muy importante. Jesús está orando para que el mensaje que estos discípulos lleven a la comunidad tenga un buen impacto. En Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. De eso habla Jesús. No compartimos, cada uno no anda con un espíritu diferente. Compartimos un solo espíritu. En Gálatas 3, 26, 28 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva.
Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús, hermanos, nos llama a estar unidos, a ayudarnos los unos con los otros para poder llevar este mensaje. Yo te garantizo que ni David, ni John Reus, ni James, ni ningún otro líder va a poder hacer todo este trabajo él solo. Nos necesita a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos. Y cuando estamos así enlazados, uno solo, como dice Jesús, y estamos apegados a Dios y a su Hijo, entonces vamos a poder ser efectivos en este trabajo, hermanos. Y ese es el llamado de Jesús. Un seguidor de Cristo recibe el perdón de sus pecados mediante la muerte sacrificial de Cristo. Lo puedes ver en Hebreos 7, 26, 27. En Hebreos 7, 26, 27. Y se vuelve puro y santo al creer y obedecer la palabra de Dios. Lo puedes ver en Hebreos 4:12. La aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones y nuestra mente. Por eso la importancia, hermanos, de estudiar la palabra de Dios todos los días, porque nos da esa dirección y nos lleva a la purificación. Por medio de las escrituras, el Espíritu señala nuestros pecados, nos mueve a confesarlos y, escucha bien esta palabra, y nos renueva nuestra relación con Cristo y nos guía de regreso por el camino, por el buen camino. Por eso la importancia de renovar nuestra fe, nuestra pureza, nuestra santidad. Por eso la necesidad de renovar nuestro corazón, hermanos, porque eso nos ayuda a estar limpios, a estar puros. Y si nosotros mantenemos así nuestro corazón, entonces nos mantenemos cerca de Dios, porque si nuestro corazón no está así, entonces nos pasa como los israelitas, que en vez de acercarnos, más bien nos alejamos. Es importante, hermanos, ponerle mucha atención. Es increíble si le ponemos atención a lo que la palabra nos dice. Miramos a Jesús instruyéndonos para que seamos mejores servidores. Al principio vimos a Dios trabajando en el corazón del pueblo de Israel para que le fueran mejores servidores a él. Podemos encontrar que el plan de Dios y su propósito continúa siendo el mismo. Ahora Jesús trabajando con nosotros, trabajando en nuestros corazones para que seamos mejores servidores para él, para que su mensaje tenga un buen impacto en la comunidad. Jesús está orando por nuestros corazones. Jesús no le pidió a Dios que quitara a los creyentes del mundo, sino que los usara en el mundo. Jesús nos envía al mundo. Por lo tanto, no debemos de tratar de escaparnos del mundo o de querer escondernos del mundo, ni de evitar todas las relaciones con los que no son creyentes. Somos llamados, hermanos y hermanas, somos llamados, como dice en Mateo 5, 13 al 16, somos llamados a ser sal y luz para este mundo. Y debemos de cumplir la obra del Señor a lo que nos ha encomendado. Así dice la Escritura, somos sal y luz de este mundo. ¿Se acuerdan que Ramiro nos hizo una prédica el año pasado sobre la sal, sobre ser sal y luz para este mundo? Y esa es la realidad, hermano. A eso Dios nos llama. Jesús oró por todos los que le seguían. Esto nos incluyó a nosotros también y a los creyentes de nuestros tiempos. Jesús oró con visión, porque él no sabía, o a lo mejor sí sabía que ya nosotros íbamos a existir y nosotros íbamos a creer, pero nosotros no sabíamos nada de eso.
Hasta ahora es que leemos las escrituras, es que nos damos cuenta de cuáles eran los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Yo podía haber estado en Honduras, a lo mejor podía ser discípulo allá, pero vine hasta este país y aquí es donde Dios me enseñó el camino que debería de seguir. Yo venía con otros planes, pero Dios tenía planes diferentes para mí. Es bien fácil, perdón. Primero, el tema de este año es renovarnos y nos podemos preguntar, ¿cómo nos vamos a renovar? Primero tenemos que preguntarnos y esforzarnos para conocer quiénes somos, cómo vivimos. Para llevar a Jesús a la comunidad, tenemos que vivir como Jesús vivió y ser el ejemplo como Él nos enseña y quiere que seamos. En Primera de Corintios, capítulo 12, 13 nos dice, y ese espíritu es el que debe de convivir con nosotros y de llenar nuestro corazón para ser fiel a Cristo. Eso nos dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que debe de prevalecer en nuestros corazones. Es bien fácil, hermanos, cuando no ponemos atención a nuestro corazón, perdernos sin darnos cuenta. Por eso, mira qué lindo, ya estamos incluidos en la oración de Jesús. Porque Él sabía, porque Él sabe. Él era un hombre, Él miraba todas las luchas, Él miraba todas las cosas que podíamos pasar y Él ya nos incluyó en su oración. Mira qué lindo es eso. ¿Recuerdan la escritura de Salmo 51:10? David por un momento se encontró también, se dio cuenta de que no estaba yendo por el camino correcto. Se dio cuenta que no estaba limpio su corazón, se dio cuenta que no le estaba siendo fiel a Dios. Vino de rodillas a pedirle a Dios que le diera un corazón limpio y que pusiera un espíritu fiel. Te pregunto, ¿cuál fue la última vez que te encontraste pidiéndole a Dios que cambiara tu corazón? ¿Cuál fue la última vez que meditaste si le dijiste a Dios, Dios, así me siento, quiero por favor que cambie mi corazón? Porque te sentiste sucio, te vistes siendo el infiel. Por eso estamos hablando de renovación. Aquí el rey David vino, hermanos, vino a pedirle a Dios que cambiara su corazón, que limpiara su corazón, porque si nuestro corazón no está limpio, si nosotros no estamos siéndole fiel a Dios, hermanos, entonces Dios no está con nosotros, porque Dios no vive donde hay pecado. Esa es la realidad. Pero si nosotros estamos renovándonos y confesando nuestros pecados, estamos buscando que Dios nos esté limpiando, entonces Él sí está con nosotros ahí. Para que podamos pedirle a Dios que nos ayude siempre, tenemos que orar, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Es bien importante, hermanos, la oración para tener esa comunicación con Dios. Una de las peores maneras de reprimir el amor de Cristo es asociarnos solamente con personas que piensan o son igual que nosotros. Erigimos muchas barreras que nos separan de otros cristianos, tales como la diferencia de edad, de apariencia, de inteligencia, de opinión política, de nivel económico, de raza o de perspectiva teológica. Sin embargo, gracias a Dios, Cristo derriba todas las barreras y unifica a todos los creyentes en una sola familia. Cristo, hermanos, Él entró a ese mundo
donde había todo tipo de raza, todo tipo de gente, todo tipo de cultura. Él llegó allí y por eso encontró tantas necesidades que le dieron la oportunidad de mostrar el poder de su Padre. Le dieron la oportunidad de ayudar, de sanar, de predicar, porque él entró a ese mundo. Si nosotros nos quedamos solo con nosotros mismos o encerrados en nuestra casa, hermanos, ¿cómo podemos llevar a Jesús a la comunidad? Tenemos que entrar, no importa el tipo de raza, de gente, de cultura o de idioma, no importa. Tenemos que llevar a Jesús a la comunidad mostrando nuestro ejemplo como él lo hizo con su Padre. En su cruz encontramos el centro de nuestra unidad. Y por medio del Espíritu Santo recibimos ayuda para superar nuestras diferencias y disfrutar de la unidad a la que somos llamados. Es importante, hermanos, estar unidos. Los tiempos son difíciles. Nadie dice que van a cambiar de la noche a la mañana. Pero si nosotros andamos solitos por ahí como lobos solitarios, no vamos a durar mucho, hermanos. Créanme, necesitamos estar unidos porque así somos un núcleo más fuerte. Y cuando alguien está en debilidad, el otro lo puede ayudar. Pero hace falta esa unidad a la que Jesús nos ha llamado. Así como él estaba con su Padre, nunca se separó de su Padre porque él sometió su corazón a la obediencia. Es tan importante, hermanos, como cristianos, tomar decisiones, venir a Dios y tomar decisiones para poder llevar a cabo esta misión, que no es nada fácil. A veces nosotros llamamos al edificio en que nos congregamos la casa de Dios. Pero la casa de Dios no es el edificio, somos nosotros. Él vive en nosotros y se da a conocer al mundo por medio de nosotros. Así es como podemos traer a Cristo a la comunidad. La gente sabrá que Dios es amor y que Cristo es Señor al vernos vivir en armonía los unos con los otros. De acuerdo con las enseñanzas de Dios y su palabra, nuestra vida debe reflejar el hecho que somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Ese es el ejemplo al que Dios nos llama. En Colosenses, para ya ir terminando, en Colosenses capítulo 3, verso 10 al 11 nos dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Escucha lo que dice. Cuando aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si estás o no estás circuncidado, si eres inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y él vive en todos nosotros. Amén, iglesia. Él vive en todos nosotros, dice la palabra de Dios. Quiero dejarlos con esto. ¿Qué significa vestirse con la nueva naturaleza? Significa que nuestra conducta debe de estar a la altura de nuestra fe. Como cristianos, debemos de actuar como tal. Ser cristianos es más que hacer buenos propósitos y tener buenas intenciones. Significa actuar correctamente. Este paso, hermanos y hermanas, es tan claro como ponernos la ropa. Debemos de deshacernos de toda práctica maligna.
Así nos podemos entregar a las enseñanzas de Cristo. Si has hecho un compromiso con Él, pregúntate si le estás siendo fiel. Pregúntate qué ropas viejas te quedan aún por quitarte. Te animo, hermano, te animo a que te acerques a Dios y le pidas que te ayude a renovar tu corazón. Estamos comenzando el año, estamos en un tiempo de ayuno y es un momento de reflexionar para ver cómo anda tu corazón, para ver de qué está lleno tu corazón y así puedes pedirle la ayuda a Dios y Él te la va a dar, porque Cristo está allí todavía. Si Él oró por nosotros en aquel tiempo, hermanos, todavía está ahí intercediendo por nosotros, porque Él sabe de su propia carne lo difícil que es caminar siendo un cristiano en este mundo. Así que con esto los dejo, hermanos. Les doy gracias por estar conmigo y escucharme.